Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Es viernes y es momento de escuchar a Isidro Cisneros. Cuéntanos, buenas tardes, Isidro. Buenas tardes, Alberto. El día de hoy, en mi Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, presentamos el texto La crisis de la utopía, Aristófanes contra Platón, que fue publicado en la ciudad de Roma por la casa editorial La Terza en el 2014. El autor es el conocido historiador del mundo antiguo y filólogo italiano Luciano Canfora, quien es además profesor de filología latina y griega en la Universidad de Bari. La obra explora críticamente la noción de utopía desde la antigüedad clásica hasta el pensamiento moderno. Canfora contrapone la visión idealista de Platón con la sátira de Aristófanes, analizando cómo estas perspectivas han influido en la concepción de sociedades ideales a lo largo del tiempo. El libro se centra en la comedia Las Asambleístas, donde un grupo de mujeres lideradas por Praxágora se disfrazan de hombres para participar en la asamblea ateniense y proponer una reorganización radical de la sociedad basada en la propiedad común y la igualdad de género. El autor interpreta esta obra como una crítica irónica de las ideas utópicas, en particular a las propuestas de Platón en su obra La República, que abogan por la abolición de la propiedad privada y la familia para lograr una sociedad justa. Canfora plantea preguntas fundamentales. ¿Los fracasos históricos invalidan la utopía? ¿Y la crítica a la utopía sirve para justificar el mantenimiento del statu quo y de la injusticia? El autor amplía el estudio de la utopía más allá de la antigüedad, examinando cómo la idea de utopía ha sido reinterpretada y debatida por pensadores como Tomás Moro en su obra Utopía, Tomás Campanella en su obra La Ciudad del Sol, Jonathan Swift en su obra Los viajes de Gulliver y Karl Marx y Friedrich Engels con su Comunismo científico, así como otros pensadores y movimientos que imaginaron sociedades perfectas o alternativas. El autor destaca que aunque estas visiones utópicas comparten ciertos ideales, también se presentan diferencias significativas respecto al modelo platónico, reflejando las tensiones entre el deseo de transformación social y las limitaciones impuestas por la realidad política y cultural de cada época. El libro invita a reflexionar sobre el papel de la utopía en la historia del pensamiento político y filosófico, y a pesar de sus fracasos y críticas, la utopía sigue siendo una herramienta valiosa para imaginar y aspirar a sociedades más justas, siempre que se mantenga una conciencia crítica de sus implicaciones y desafíos. Canfora sostiene que la utopía es una idea en crisis desde su nacimiento, porque implica un choque inevitable entre la ideal y la realidad. Aristófanes, mediante el humor y la exageración, ridiculiza la idea de una sociedad donde todo es compartido, eliminando las diferencias económicas y de género. Por su parte, Platón propone precisamente esas reformas radicales, que son la abolición de la propiedad privada, la comunidad de mujeres e hijos y el gobierno de los filósofos. Canfora interpreta la obra de Aristófanes como una respuesta crítica y anticipatoria de las ideas platónicas, señalando que esas utopías llevan implícitas contradicciones y riesgos de opresión. La utopía no es solo un proyecto ideal, sino también un blanco de ironía y sospecha desde la antigüedad. La obra destaca el papel de la utopía como crítica al presente y como motor del cambio social, también el de la ironía y la crítica como mecanismos para cuestionar las utopías radicales, así como la tensión entre igualdad y libertad, que representa una paradoja que atraviesa muchos proyectos utópicos. De esta manera, Alberto, frente a la pregunta de si la utopía es una necesidad moral y política o si solo es un sueño ilusorio que termina justificando nuevas formas de opresión, el autor reconoce que la utopía sigue siendo necesaria, aunque reconoce su fragilidad. No propone abandonarla, sino entenderla críticamente, sin ingenuidad ni cinismo. La utopía es al mismo
mismo tiempo una crítica del presente y un peligro si se absolutiza. El autor plantea que la utopía, entendida como horizonte de transformación social radical, ha entrado en crisis debido a una serie de fracasos históricos, principalmente el colapso de la URSS y la degeneración de los proyectos comunistas en el siglo XX. Para Cámfora, la derrota del comunismo real no implica la invalidez de la utopía como idea rectora. Desde una perspectiva política, esto implica una crítica directa al pensamiento liberal triunfalista que desde 1989 ha proclamado el fin de la historia con autores como Francis Fukuyama. El autor desmonta esta idea demostrando que el orden liberal y capitalista no ha resuelto las contradicciones fundamentales de la modernidad, representadas por las crecientes desigualdades, guerras y alienaciones. Sostiene que las utopías no son ingenuas quimeras, sino instrumentos históricos de movilización y crítica del orden establecido. De hecho, afirma que sin utopías no hay política transformadora, solo administración de lo existente. Y desde esta perspectiva, la obra que hoy presentamos representa un llamado para rehabilitar el pensamiento utópico como praxis crítica, es decir, como posibilidad de imaginar y de construir alternativas reales, aunque no inmediatas, al sistema dominante. Gracias a Isidro Cisneros por esta reflexión que nos aporta esta propuesta editorial. Mire, ya nos quedan unos minutos del acento, tu punto de referencia. Déjeme comentarle